Cámara aprueba proyecto que aplica fuero maternal a funcionarias de Fuerzas Armadas. Comisión de Salud aprueba idea de legislar sobre eutanasia. Comisiones de Hacienda y Trabajo aprobaron en general proyecto de ingreso mínimo mensual. Proyecto sobre plataformas digitales inició su análisis en la Comisión de Transportes. Presidenta de la Cámara recibe a padre de Gabriela Alcaíno, quien fuera asesinada por su pololo. Comisión por listas de espera aprueba informe de conclusiones y propuestas. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Revisaremos aquí los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en materia noticiosa aquí en la Cámara de Diputados. Iniciamos hoy contándoles que la Cámara aprobó el proyecto que aplica el fuero maternal a las funcionarias de Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. La propuesta de ley, originada en una moción, plantea modificar el artículo 201 del Código del Trabajo, permitiendo que las funcionarias pertenecientes a estas instituciones puedan acceder a este derecho. Tras 2 sesiones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que hace aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. La iniciativa agrega al Código del Trabajo un nuevo ámbito de aplicación del fuero laboral y modifica directamente los diferentes estatutos de cada institución de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, consagrando expresamente que a ese personal le será aplicable el derecho a fuero laboral establecido en el artículo 201 del citado Código. Asimismo, incorpora que en caso de quienes sean comprendidos en retiro por contraer enfermedad declarada incurable o enfermedad curable, que los imposibilite temporalmente para el servicio, dicho retiro se hará efectivo al término del respectivo fuero. Así lo explicó la diputada Paulina Núñez, autora del proyecto. Hemos terminado el primer trámite legislativo, ahora va al Senado este proyecto que les va a permitir a todas las mujeres poder hacer uso de su fuero maternal, poder ejercer el derecho de su fuero maternal. Ninguna mujer funcionaria de las Fuerzas Armadas podrá ser impedida de ejercer este derecho. Por eso estamos muy contentos, porque durante estos 5 meses hemos igualado la cancha, el ejercicio de los derechos entre hombres y mujeres. Con este proyecto además estamos igualando la cancha entre las propias mujeres. Por su parte, las diputadas Joana Pérez, Sandra Amar y Emilia Nullado destacaron la modificación que amplía el derecho. Este proyecto viene a corregir algo, pero por supuesto que también yo he mencionado que hay algunos aspectos que a mí me gustaría que la ley los recogiera, que tienen que ver, por ejemplo, cuando se aduce por ejemplo, que el bebé, ¿cierto?, está en condiciones complejas de salud, la mujer, una vez terminado el fuero maternal, puede estar expuesta a que pueda ser sacada de la institución. Y yo creo que ahí hay que buscar algunos aspectos que protejan mucho más el trabajo en la institución y especialmente equipararlo a la legislación común. Considero que es relevante, totalmente relevante, el que se pueda evitar todo lo que es la discriminación, donde tengamos personas de primera y segunda categoría, ya, donde existía indudablemente un problema legal, donde las mujeres que estaban en las Fuerzas Armadas no tenían derecho a este fuero maternal. Las mujeres se han ido incorporando paulatinamente a las Fuerzas Armadas, incluso han ido ocupando roles bastante relevantes en este último tiempo. Sin embargo, estábamos al debe como sociedad, como Estado, de que las mujeres tuvieran acceso al fuero maternal, que era de toda lógica y de todo derecho. De manera discriminatoria, las mujeres de Fuerzas Armadas y de Orden, la verdad que no tenían la posibilidad de contar con fuero maternal. Por lo tanto, esta modificación que se establece permite no discriminarlas a ellas, pero también es importante seguir avanzando con proyectos que permitan también incorporar a aquellas mujeres que trabajan a honorario de manera independiente y que son funcionarias del Estado. Así que yo creo que todas las mujeres de Chile merecen contar con el fuero maternal, un derecho que tienen por ser madre al tener al pre y postnatal. Los considerandos de la moción plantean que si bien las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad debieran estar incluidas en el beneficio del fuero maternal, ha sido la propia Contraloría General que ha autorizado la desvinculación de funcionarias embarazadas por salud incompatible declarada por la Comisión Médica Central, señalando que es la propia ley la que establece la desvinculación.
El proyecto de ley que posibilita la eutanasia para enfermos terminales o con dolor crónico insoportable fue aprobado en general por la Comisión de Salud. La moción contó con el respaldo de la oposición, mientras que el oficialismo se dividió al respecto. Luego de postergarse la votación del proyecto que permite la eutanasia la semana pasada, la Comisión de Salud logró aprobarla en general. En la instancia, el oficialismo solicitó la fusión con otro proyecto presentado por RN, lo que fue rechazado por la oposición, con 7 votos contra 6. Luego de analizar otros temas, las y los diputados fundamentaron su voto sobre la eutanasia, proyecto que finalmente fue aprobado con 7 votos de oposición, 1 de RN y 1 abstención. La iniciativa ingresada en 2014 reconoce el derecho de cada persona a no padecer dolores innecesarios y evitar la prolongación artificial de la vida. Regula que esta decisión sea adoptada de manera autónoma e informada por pacientes diagnosticados en estado terminal o en estado de sufrimiento físico o mental constante e insoportable. Además, despenaliza las acciones ejecutadas por un médico en caso de seguir los procedimientos establecidos por esta ley. El presidente de la Comisión de Salud, diputado PS Juan Luis Castro, destacó esta votación como un acto democrático y agregó que el proyecto no aborda el suicidio asistido ni la eutanasia activa, como maliciosamente se ha dicho. Se ha votado por primera vez después de 28 años del retorno a la democracia una iniciativa que le devuelve a las personas en condición terminal o de dolor crónico insufrible la posibilidad de decidir. Nadie se va a interponer, ni los médicos que durante décadas hemos decidido el destino de las personas, a veces sin su consentimiento, ni los parientes, ni terceras personas. En tanto, el diputado liberal Vlado Mirosevich, principal autor de la iniciativa, agradeció el apoyo de los legisladores y consideró que esta es una legislación razonable, democrática, civilizatoria y humanitaria. A su vez, llamó al gobierno a respaldar la moción. Este proyecto es perfectible, por supuesto que sí, y una de las principales cosas que esperamos el gobierno se pronuncie es sobre cuidados paliativos. Yo lo he conversado con el ministro Blumel y espero que realmente el gobierno ponga la plata en el proyecto de cuidados paliativos porque lo necesitamos. Esto no es una contradicción y le aseguro que este proyecto de eutanasia es el que va a abrir la puerta para que en Chile tengamos universalidad en los cuidados paliativos. Sin este proyecto el gobierno no se va a sensibilizar para financiar los cuidados paliativos. Así ha pasado en Colombia, en Holanda y en muchos países. Por lo tanto, hago un llamado al ministro de Salud y al presidente, financien los cuidados paliativos. Aquí estaremos para apoyar una iniciativa como esa, pero además no le impidamos a un número específico de pacientes de querer morir con dignidad. Esos derechos de los pacientes y no de nosotros. La diputada PS Maya Fernández, que también es autora de la iniciativa, expresó que este es un gran paso para el Congreso, con debates de cara a la ciudadanía más allá de las diferencias. Además, se manifestó de acuerdo con que se discutan otros proyectos de ley sobre la materia. Hay otro proyecto que también es importante debatirlo, nadie ha dicho que no, y ya más allá nuestras diferencias los veremos en las indicaciones. Yo creo que ahí se tiene que debatir más específicamente cuáles son nuestras diferencias, pero creo que el momento histórico de haber aprobado en general un proyecto de eutanasia, creo que es vital. Hay muchos enfermos que están esperando esto. Muchas familias, y tiene que ver con la dignidad de los pacientes. Por su parte, el diputado PPD Ricardo Celis consideró que en la comisión se dio una buena y respetuosa discusión pese a las diferencias y agregó algunas materias que falta abordar en particular. Falta, creo, abordar algunos temas que se han mencionado, como los cuidados o la evaluación ex post, lo que ocurre después de que se han llevado adelante los procedimientos que señala la ley, que cuando la persona toma las decisiones, y los cuidados paliativos para las personas no oncológicas o los casos no oncológicos que necesitan un refuerzo y que no son incompatibles, Pero aquí se está valorando la voluntad de las personas en su decisión, que es difícil, que es un momento de vida particular cuando tiene dolor insufrible. Y nosotros, ni yo, me siento en el derecho de condenar a una persona a tener dolores insufribles cuando quiere algo distinto. Para el parlamentario DC, Daniel Verdesi, es fundamental considerar los cuidados paliativos y ligarlos con la eutanasia. Y también el hecho de llevar adelante un proyecto largamente esperado, que es el financiamiento de los cuidados paliativos de las enfermedades dolorosas no cancerosas, que requieren iniciativa del Ejecutivo y que para mí es fundamental ligarlo con el proyecto de eutanasia. Ojalá la eutanasia fuera el último reto, la última etapa en pacientes que han hecho todos los esfuerzos de salud, todos los esfuerzos médicos y farmacológicos tengan un sufrimiento intolerable e inaceptable.
El fundamento para mi votación a favor incluye también el incorporar otros proyectos para analizarlos que tiene pendiente la comisión de analizar en la próxima reunión. En la votación Chile Vamos se dividió. La UDI rechazó en bloque la idea de legislar sobre la eutanasia y RN votó dividida. El diputado UDI Jaime Belolio lamentó el resultado y se refirió al contenido de la propuesta legal, que por ejemplo no incluye la objeción de conciencia. Y sobre el contenido, este es un proyecto que se define en 2 causales, o así se ha manifestado, pero en verdad son 3 o 4, que no tiene ningún tipo de restricción para saber qué es lo que ocurre si es que hay una eutanasia en otra causal, que despenaliza también el suicidio asistido, que no tiene ninguna mención siquiera en la primera parte, en su formulación sobre los cuidados paliativos, que no establece objeción de conciencia. Es decir, ¿por qué podríamos creer que es exclusivamente a través de esas 2 causales cuando el argumento que se ha esgrimido es de la autonomía de la voluntad exclusiva? Y si la autonomía de la voluntad no tiene límites, ¿por qué es en 2 causales? Son cuestiones que son fundamentales para alguien que quiere debatir sobre la eutanasia. La legisladora independiente Erika Olivera cuestionó la negativa de la Comisión de fusionar el proyecto en discusión de la eutanasia con uno surgido en RN presentado hace 3 meses. Vamos a solicitar refundir estos proyectos y si no se lograba eso, yo me iba a abstener. Y es así como voté hoy día. Lamento mucho que no haya habido voluntad de parte del diputado Mirosevich ni de otros diputados para fusionar estos proyectos. Creo que aquí nadie, o por lo menos muchos de los que estábamos ahí, no estábamos en contra de legislar sobre el buen morir, sino que lo que se buscaba era poder llevar los distintos puntos que tienen ambos proyectos y desde ahí legislar de una mejor manera, pero vimos que hoy día no hay voluntad de parte de ellos. En tanto, el diputado RN, Jorge Durán, fundamentó su voto a favor de la eutanasia. Que sentía que en este proyecto había que regular muchas cosas. Para mí es un proyecto muy importante porque más que hablar de conservadores, liberales o izquierda-derecha, es un proyecto de ley que trata un problema país, una realidad que vive nuestro país respecto al buen morir. Pero sí hay que regularlo. Sí hay que regular algunas cosas que no dejan claridad respecto el dolor mental, que podría ser subjetivo y podría dar inicio a una desregularización. Entonces son temas que hay que tratar. Ahora la moción sobre la eutanasia será analizada en particular por la Comisión de Salud, antes de pasar a consideración de la sala de la Cámara. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo aprobaron en general el proyecto de ingreso mínimo mensual. El debate, que contó con la participación de los titulares de los Ministerios de Hacienda y Trabajo y la Secretaría General de la Presidencia, continuará el próximo lunes 13, oportunidad en la que se espera que el ministro Felipe Larraín entregue una propuesta de perfeccionamiento de esta iniciativa legal. Un importante paso dio el proyecto de reajuste del ingreso mínimo mensual tras haber sido aprobada la idea de legislar por 14 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo de la Cámara de Diputados. La discusión de la iniciativa legal, que incrementa de 276.000 a 283.500 pesos el monto del salario mínimo, contó con la participación de los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, de Trabajo, Nicolás Monkever, y de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. Entre los temas abordados estuvo la política laboral del actual gobierno, el significado real para los trabajadores del incremento salarial, el impacto ocasionado por los avances tecnológicos y la ola migratoria de que ha sido objeto Chile en los últimos años. Pero claramente uno de los puntos centrales giró en torno a la petición de los legisladores por incrementar el monto y llegar, idealmente, a 300.000 pesos, solicitud a la que se comprometió a responder el ministro Larraín en la sesión especial que se realizará el próximo lunes 13 de agosto. Nosotros hemos hecho una propuesta y hemos expresado la disposición de considerar la discusión que hemos tenido acá para ver algunos temas que se podrían mejorar en nuestro proyecto para el día lunes. Tenemos un espacio y esperamos usar este espacio para considerar esta discusión. Hubo un tema que salió acá, por ejemplo, en materia de consideración de la inflación, porque la inflación podría variar y nosotros teníamos un número para la inflación que nos parece importante. Todos querríamos alcanzar un número específico que está en la mente, que es 300.000 pesos, y eso es algo que indudablemente está
en las conversaciones, pero lo tenemos que hacer en forma responsable. El oficialismo manifestó su interés de incrementar la cifra y, como expresaron los diputados Patricio Melero y Alejandro Santana, la idea es obtener una respuesta favorable el próximo lunes. Subir el salario mínimo a 300.000 pesos es una cifra que llegó para quedarse y lograrla en el año 2019. Lo que vamos a tener que ver con las indicaciones que el gobierno ha comprometido es en qué mes del año 2019 y durante cuánto tiempo, si va a ser solo por un año o por más tiempo. Si logramos el salario a 300.000 pesos en el primer trimestre del próximo año, eso significa prácticamente un reajuste de un 8% real, con un IPC proyectado del 3%, y eso es una gran noticia porque obviamente está muy por sobre los reajustes que se ha logrado en los últimos 10 años. Así que desde ese punto de vista esperamos que el gobierno nos entregue una propuesta e invitar a la nueva mayoría o a la ex nueva mayoría a que tengamos responsabilidad en la forma de votar. El presidente del grupo parlamentario, Pablo Lorenzini, quien apoyó la idea de legislar junto al oficialismo, dijo que la bancada de C espera un gesto del Ejecutivo y que no transarán su voto si el próximo lunes no se llega con la respuesta requerida. Vamos a esperar la oferta única. Nosotros hemos planteado, y de ahí no nos vamos a mover, dicen los ministros, dice el presidente, que el país está mejorando. Le hemos dado de aquí a fin de año 4 meses para que concreten lo que ellos están diciendo. Hay que concretarlo. 1 de enero, salario mínimo 300.000 pesos. ¿Es blanco o negro? Y eso es lo que vamos a esperar el día lunes. La propuesta aquí, están los 300.000 pesos, caminamos a conversar otros temas. No están los 300.000 pesos, al menos la democracia cristiana no va a estar y no vamos a caminar. Los diputados Daniel Núñez y Giorgio Jackson criticaron el actual guarismo del proyecto y el apoyo de parlamentarios de C a la idea de legislar, así como la actitud presentada por la autoridad de Hacienda. Cuando ni siquiera está asegurado el reajuste de la inflación, cuando el crecimiento de la economía no se va a reflejar en un mejor salario mínimo, lo que está ocurriendo es que esta propuesta del gobierno actual lo que hace es agudizar la desigualdad, hacer de Chile un país más desigual, y nosotros como bancada no estamos disponibles a avalar eso, y más aún cuando ni siquiera ha tenido el gobierno la mínima consideración de sentarse a negociar y a conversar seriamente con los trabajadores, en este caso con la CUT. Y con discusiones que no son transparentes, que no están en un foro público y que están a espaldas de la ciudadanía, con esas negociaciones se logra aprobar este reajuste al salario mínimo. A mí me parece que no estamos avanzando en cuanto a la densidad de nuestra democracia. Y con respecto al monto mismo, a mí me parece que no solo es absolutamente insuficiente, como ya lo han dicho algunos de mis colegas, sino que también corremos el riesgo en la plurianualidad de estar aprobando algo que empobrezca a quienes hoy ganan el sueldo mínimo. Finalmente, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, refutó el resultado y sostuvo que la decisión ahora está en manos de los parlamentarios, ya que la propuesta planteada por el Ejecutivo no avanza en superar la línea de la pobreza. El proyecto sobre plataformas digitales inició su análisis en la Comisión de Transportes. La instancia, presidida por la diputada Jenny Álvarez, recibió al ministro subrogante de la cartera, quien expuso los detalles de esta normativa ingresada a trámite por el Ejecutivo, que busca regular las aplicaciones de transportes de pasajeros, como lo son Uber y Cabify. Con la exposición del Ejecutivo comenzó en la Comisión de Transportes de la Cámara el análisis del nuevo proyecto sobre plataformas digitales de transporte de pasajeros, iniciativa más conocida como la Ley Uber. Fue el ministro subrogante de la cartera, José Luis Domínguez, quien detalló los alcances de la indicación sustitutiva enviada por el Gobierno al Parlamento y que modificó el proyecto presentado por la administración Bachelet. Entre los cambios figuran exigencias para los conductores, como contar con licencia profesional A1, no tener antecedentes penales en delitos graves como los relacionados con materias sexuales, tráfico de drogas o manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. Además, se estipula que estas plataformas tendrán que constituirse como empresas de transporte remunerado en Chile, lo que significa iniciar actividades y pagar impuestos en el país, aspectos que, entre otros, fueron comentados por el ministro subrogante. Le estamos solicitando a los conductores que tengan licencia profesional, vale decir A1, le estamos solicitando a los vehículos que tienen unas ciertas características técnicas, le estamos solicitando que también tengan una revisión técnica más periódica que las que tienen actualmente, le estamos solicitando que tengan un seguro de responsabilidad civil en favor de los pasajeros, le estamos solicitando que la empresa de plataforma le indique a sus usuarios
antes que usen su servicio, la tarifa máxima que están expuestos, el recorrido, el chofer y las condiciones del vehículo, todas cosas muy importantes a la hora de contratar un servicio de esta naturaleza. Para la presidenta de la instancia, diputada Jenny Álvarez, comenzar a debatir es necesario y urgente. Sin embargo, dijo que la iniciativa presenta vacíos que se habían analizado en el marco del debate del anterior proyecto de ley. Este proyecto no restringe el número de vehículos que puedan circular por regiones. Lo que habíamos visto en el proyecto anterior era que un panel de expertos iba a ver cuántos vehículos podían autorizar por regiones, porque hay diferentes realidades a lo largo del país. Hay lugares donde hay muchos taxis, donde se necesitan poco de estos vehículos, y otros lugares donde en realidad los taxis son menos y se necesitan más vehículos que trabajan a través de las plataformas, y eso hoy día quedó libre, y eso le preocupa a los gremios de taxistas, porque hay unos aspectos como la congestión o la contaminación que podrían ser regulados si tenemos un número determinado por regiones. La comisión volverá a reunirse la próxima semana con el objeto de recibir a representantes de los distintos gremios de transporte de pasajeros, quienes expondrán su visión del nuevo proyecto impulsado por el gobierno. La presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, se reunió con Fabián Alcaíno, padre de Gabriela, la menor que fuera asesinada recientemente por su pololo. Alcaíno fue acompañado por las diputadas Carol Cariola y Camila Vallejo, quienes presentaron una moción que busca modificar la normativa actual para que estos terribles crímenes tengan una pena justa. A solo un par de meses de haberse producido el doble homicidio de Carolina Donoso Campos, de 53 años, y su hija Gabriela Alcaíno Donoso, de 17, por parte del ex pololo de la joven, se está tramitando en la Cámara una moción que busca modificar la normativa legal. El padre de la joven, Fabián Alcaíno, y su familia se reunieron con la presidenta de la Cámara para acelerar la tramitación de la denominada Ley Gabriela que ellos impulsan. No queremos más casos como este. No queremos más abuso de género ni violencia de género, y esto tiene que terminar. Independientemente de la relación, se tiene que castigar el femicidio, y por tanto creíamos importante, y en este caso hablo como presidenta de la Cámara, juntarnos con los familiares de Gabriela. La moción presentada por parlamentarios de distintas bancadas, encabezadas entre otros por las diputadas Camila Vallejo y Carol Cariola, busca que se declare como femicidio el asesinato de cualquier mujer con motivo de odio, menosprecio o abuso por causa de género. El femicidio en Chile no puede seguir acotado a las relaciones familiares, sino que debe ser ampliado, y eso es lo que propone la Ley Gabriela, a todos aquellos crímenes que se desarrollen por razones de género contra las mujeres. Femicidios contra las mujeres homicidios contra las mujeres para nosotros son femicidios cuando la razón por la cual este se desarrolla son razones de género. Al respecto, la diputada Loreto Carvajal, presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, dijo que por su importancia este tema será tratado a la brevedad. Como presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, valorar la fortaleza de la familia en esto, en causar el dolor hacia una causa tan necesaria y urgente en nuestro país, que hoy día la vamos siquiera a trabajar. Como presidente de la Comisión, nuestros primeros invitados han sido los familiares de Gabriela, a propósito de la Ley Gabriela. Por su parte, Fabián Alcaíno, padre de Gabriela, agradeció la deferencia de las autoridades de la Cámara para impulsar este proyecto. Queremos dar las gracias a la señora Maya, a la señora Loreto, a Carol, a Camila y a todos los patrocinantes de la ley. Creo que es algo que debe ocurrir en este país, este proyecto de ley. Tras la reunión comenzó en la Comisión de Mujeres la discusión general del proyecto de ley de las diputadas Carol Cariola, Daniela Chigardini, Maya Fernández, Cristina Girardi, Marcela Sabat, Camila Vallejo, Gael Yomans, Gabriel Silver y Jaime Toá, que modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres. La Comisión por las Listas de Espera aprobó su informe de conclusiones y propuestas. La instancia, que presidió la diputada Carol Cariola, aprobó por 7 votos a favor, 4 en contra y una abstención el documento que recaba antecedentes sobre las eventuales irregularidades en la reducción artificial de listas de espera mediante la eliminación de pacientes desde el repositorio nacional.
Tras una extensa indagatoria que comenzó en mayo de este año, la comisión investigadora destinada a analizar las eventuales irregularidades en la reducción artificial de listas de espera mediante la eliminación de pacientes desde el Repositorio Nacional de Listas de Espera, manipulación de estadísticas y omisión de registros, aprobó su informe final de conclusiones y propuestas. La instancia, que contempló el trabajo realizado por una comisión del periodo legislativo anterior, recabó antecedentes que se pondrán a disposición de los tribunales de justicia y del Ministerio Público, que lleva una investigación por querellas presentadas por parte del Consejo de Defensa del Estado, tal como lo explicó su presidenta Carol Cariola. Nosotros estamos muy preocupados. Acá hay dos casos muy graves. Primero, el caso Maruri, el año 2011, que se realiza que se desarrolla en el periodo anterior del presidente Sebastián Piñera, donde lisa y llanamente hubo de manera intencionada una disposición a borrar las listas de espera dentro del Hospital San José, particularmente la Clínica Maruri. O sea, se borra la lista de espera, se borra el repositorio nacional. Cerca de 30.000 personas quedaron fuera, no fueron atendidas, y algunas de ellas fueron atendidas por médicos generales esperando una atención de un médico especialista. Se pagaron bonificaciones extras en función de resolver un problema que, lejos de haber sido resuelto, lo que se hizo fue engañar a la ciudadanía. Nosotros no podemos ser cómplices de eso, y hoy día una investigación judicial tiene que llegar a conclusiones. Hay responsabilidades. ¿De quién es la primera responsabilidad frente a esto? Yo ni siquiera solamente pienso que el ministro Mañalich tiene responsabilidad. Creo que el presidente Sebastián Piñera tiene que dar explicaciones sobre esto. Esto está en investigación y esperamos realmente que él, hoy día siendo presidente de la República, no permita nuevamente que su gobierno llegue a ser un acto que incluso tiene líneas delictuales dentro de, porque aquí hay delito, dentro de las acciones que se llevaron adelante. El diputado Sergio Gaona, en tanto, se manifestó contrario al informe aprobado por la comisión y aseguró que este solo personaliza la responsabilidad en ministros del primer gobierno de Sebastián Piñera. En general, las conclusiones son las conclusiones que han llegado todas estas comisiones investigadoras relacionadas con los problemas de las listas de espera. Así que la diferencia está en que la nueva mayoría insiste en culpar y responsabilizar a autoridades del anterior gobierno del presidente Piñera y esconder la cabeza respecto a las responsabilidades de ministros de Estado del gobierno de la presidenta Bachelet. Eso le resta seriedad, ensucia el debate, y creo que todo el trabajo realizado hoy día para mí no sirve de nada. En cuanto a propuestas, la instancia planteó resolver lo que respecta al repositorio nacional, el cual hoy va a ser resguardado en un registro nacional de listas de espera y que se suma a otras medidas que van en la línea de reforzar los servicios de salud con mayor fiscalización y resguardando que aquellas personas que son contratadas para determinada labor tengan las facultades para ello. Y al llegar al final de nuestra entrega informativa, les contamos brevemente que el proyecto sobre pago oportuno fue despachado a la sala por la Comisión de Economía de la Cámara. La iniciativa, que dará certezas en las fechas de pago a las pymes proveedoras, será vista la próxima semana por la sala de la Corporación. Entre otros aspectos, se logró bajar el plazo de pago de la factura, que antes era infinito, a 60 días, mientras que, transcurridos 2 años, este plazo se reducirá a solo 30 días. Y con esta información, entonces, ponemos término a la presente entrega noticiosa aquí en Frecuencia Legislativa. Agradecemos su sintonía y les recordamos que todas estas noticias, como siempre, usted las puede encontrar en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.